Bienvenido seas a nuestra práctica de laboratorio número 7, en la cual mi grupo y yo estaremos hablando sobre los cambios físicos. Empecemos. El siguiente informe proporciona información detallada acerca de los cambios de estado de la materia, por medio de una exploración y observación sobre los procesos físicos que experimenta la materia al cambiar a los tres estados: sólido, líquido y gaseoso, como también el proceso isobárico, en el cual se tiene en cuenta la cantidad de energía cinética, lo cual nos permite comprender las transformaciones moleculares que presenta la materia en cada una de estas transiciones y la composición de distintos enlaces en cada uno de estos procesos, como también los cambios de color, densidad y solubilidad, los cuales son de vital importancia comprenderlos en el campo de la ciencia. Para llevar a cabo la práctica de laboratorio fue necesario el manejo de la siguiente información teórica. Cambios de estado físicos. Los cambios de estado físicos son aquellos en los que no se altera la naturaleza de la sustancia que es sometida al cambio, así como tampoco hay variaciones en su composición química. Lo que sí ocurre en ellas es un cambio en su aspecto. Estos cambios pueden depender de la presión o la temperatura. Procesos isobáricos e isotérmicos. Los cambios isobáricos dependen de la temperatura y en ellos la presión es la variable que permanece constante. En cambio, los procesos isotérmicos son dependientes de la presión, debido a que la variable de la temperatura es la constante en este caso. Los cambios de estado de la materia. Dependiendo del estado en que se encuentre la sustancia, la flexibilidad y la rapidez a la que ocurran estos cambios físicos será variable. En sólidos, la atracción de moléculas es alta, lo que las mantiene sumamente unidas, provocando que la repulsión sea baja o nula. En líquidos, la atracción entre las moléculas no es tan alta como en los sólidos, pero es lo suficientemente fuerte para que estos se compriman levemente y puedan tener formas cambiantes. Y en los gases, la fuerza de repulsión de las moléculas es sumamente alta, lo que provoca que estos sean altamente entrópicos, es decir, muy desordenados. La energía cinética. La energía cinética generada por el calor provoca la separación entre las moléculas, facilitando los cambios de estado. La temperatura de fusión señala el punto en el cual un sólido se convierte en líquido, mientras que la temperatura de ebullición marca el cambio de un líquido a gas. Ambas temperaturas son características intrínsecas de la materia. La entropía. La entropía cuantifica el grado de desorden en un sistema termodinámico, representando el número de formas en que las partículas y su energía pueden distribuirse en dicho sistema. La evaporización y la ebullición. La evaporización y la ebullición representan la transición de un estado a otro, ya sea de sólido a gas o de líquido a gas. La diferencia principal radica en la temperatura en la que ocurren. La ebullición sucede a una temperatura constante, mientras que la evaporización puede ocurrir a diversas temperaturas, siempre y cuando la energía sea suficiente para romper los enlaces y vencer la tensión superficial de la sustancia. Enlace pi. El enlace pi implica la superposición lateral de orbitales atómicos en una unión covalente, caracterizado por un plano nodal compartido entre los núcleos atómicos enlazados. Enlace sigma. El enlace sigma es una unión covalente donde los átomos comparten un par de electrones directamente entre sus núcleos, con una mayor densidad electrónica entre estos. Los enlaces sigma son más fuertes que los enlaces pi debido a su orientación directa entre los núcleos atómicos. Los materiales que utilizamos para hacer esta práctica de laboratorio fueron cápsula de porcelana, pinzas para cápsula de porcelana, estufa, espátula, vidrio de reloj, vaso de precipitado de 100 ml, vaso de precipitado de 250 ml,
plastilina de distintos colores, parafina, yodo, aceite mineral y agua colorada azul. El primer experimento que se realizó en esta práctica fue notar la fusión del agua. Para esto, dentro de la cápsula de porcelana se puso un cubo de hielo y se esperó un rato para notar los cambios, es decir, que pase de estado sólido a estado líquido. Para acelerar el proceso, se pusieron las manos debajo de la cápsula de porcelana y frotamos suavemente para transferir energía cinética y dicho esto, aumenta la temperatura de este recipiente, haciendo de que pase de estado sólido a estado líquido de manera más rápida. El siguiente fue las mezclas de plastilinas de distintos colores. Para esto se agarraron dos trozos de plastilina, uno de color azul y otro de color verde como se denota en la evidencia, y con ambas manos comenzamos a amasar y notamos cómo de manera inmediata comenzó a cambiar el color de estas. El siguiente experimento fue la mezcla del agua y aceite. En una probeta de 50 mililitros se colocaron 10 mililitros de aceite mineral y de manera inmediata agregamos 20 mililitros de agua y se notó cómo estos cambiaron de posición, quedando el agua debajo y el aceite por la parte de arriba, esto por la diferencia de densidades. Fusión y solidificación de la parafina. Conectamos la estufa y la encendemos. Sobre ella ponemos la cápsula de porcelana y dentro de la cápsula de porcelana pondremos un trozo de parafina. Ya luego encendida, después de un rato, vemos cómo la parafina pasa de estado sólido a estado líquido. Así podemos también, después de esperar un rato y bajarla con las pinzas para cápsula de porcelana, dejarlo reposar, notaremos cómo esta parafina que estaba en estado líquido, al estar en temperatura ambiente se pondrá en estado sólido. Nuestro último experimento fue la sublimación y sublimación regresiva del yodo. En un vaso de precipitado de 100 mililitros colocamos una pequeña cantidad de yodo. Se encendió la estufa y se puso este vaso de precipitado sobre la estufa. Antes de que calentara, utilizamos el vidrio del reloj como si fuese una tapa para el vaso de precipitado. Y sobre el vidrio del reloj se puso un cubo de hielo. Esto, al pasar el tiempo, notamos cómo el yodo iba cambiando de su estado sólido a su estado gaseoso, tornando un color morado dentro del vaso de precipitado. Luego, cuando este gas subía y llegaba hasta el tope, es decir, hasta el vidrio del reloj, como se encontraba con una superficie fría, volvía a su estado sólido. De esta manera pudimos notar el cambio de estado del yodo en este experimento. Resultados y discusión. En cuanto a los cambios físicos con la cera, tenemos que la cera se derritió al estar cerca del fuego, mostrando el cambio físico de estado de fusión, y luego se solidificó cuando se enfrió, tomando la forma del recipiente original. Esto se debe a que la disminución de la energía modificó el movimiento y entropía de las partículas, alterando su estado de agregación. En los cambios físicos del agua, al igual que en el primer experimento, se evidenció el cambio de estado de fusión con el bloque de hielo al dejarlo a temperatura ambiente. Este cambio de temperatura, al ser superior a las condiciones en las que el agua se encuentra en estado sólido, hizo que el cubo de hielo cambiara de estado, porque a mayor temperatura aumenta el grado de movimiento entre las partículas. Pero como esta energía no fue lo suficiente para generar un alto grado de movilidad entre las partículas para llevarlas al estado gaseoso, solo se evidenció el estado líquido. Y si este cubo de hielo se hubiese colocado en la estufa eléctrica, con el tiempo probablemente se hubiese evaporado. En cuanto a los cambios físicos con el yodo, en este experimento se percibió como el beaker se tiñó progresivamente de un color fucsia o morado pálido, y con el paso del tiempo se tornó un morado muy intenso como resultado de la cantidad de yodo que se añadió. Pero este color se debe principalmente a que los gases de yodo poseen esta coloración. En esta primera parte del experimento se evidenció la sublimación, puesto que el yodo pasó de sólido a gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido, y el recipiente, al tener un cubo de hielo en la parte superior, ocurrió el proceso inverso llamado sublimación regresiva, pues se apreció cómo este gas se cristalizó en forma de picos pegados al vidrio reloj. Del mismo modo, en las paredes del beaker se formaron pequeños puntos de yodo, lo cual se explica por la cantidad excesiva de yodo que obligó al resto del gas que no pudo pegarse en el vidrio reloj a pegarse en las siguientes partes más frías, que serían las paredes del beaker en la parte más alta.
En las mezclas de plastilina tenemos que en este experimento se mezclaron plastilinas de color verde y azul y esta combinación resultó en un color agua marina, evidenciando un cambio físico de color. El último experimento consistió en mezclar agua con aceite y una vez que se agregó el agua colorada a la probeta con aceite, pudimos apreciar cómo ésta se fue al fondo, quedando el aceite en la parte superior. Esto se da a las densidades de ambas sustancias, siendo el aceite menos denso que el agua al quedar en la parte de arriba. Pero ¿por qué el agua y el aceite no pueden mezclarse? Esto se debe a la polaridad de las sustancias. El agua es una sustancia polar debido a la forma simétrica en la que se encuentran distribuidos sus átomos de hidrógeno, provocando que sus cargas no se contrarresten. En cambio, el aceite, al ser polar, su carga es nula. La manera en la que se mezclan las demás sustancias con el agua es porque también son polares, es decir, que poseen una carga y así son capaces de ser atraídas electrostáticamente por el agua. El aceite al ser apolar no tiene manera de ser atraído por el agua y por esta razón no se mezclan. Esta propiedad de las moléculas es capaz de relacionarse con otras propiedades físicas como la solubilidad, puntos de fusión y ebullición y fuerzas intermoleculares que determinan otras propiedades físicas como el estado de agregación, la densidad, la viscosidad y la tensión superficial. Por esta razón se destacó su relevancia en los resultados de este experimento. Basándonos en los experimentos realizados con la cera, agua, yodo, plastilinas y la combinación de agua y aceite, podemos concluir que los cambios físicos observados en las sustancias están directamente relacionados con factores como el suministro y pérdida de energía, y también las propiedades de estas moléculas. Estos experimentos resaltan la importancia de comprender las propiedades físicas de las sustancias y cómo estas propiedades afectan su comportamiento en diferentes condiciones.